Hola, esto es Real Biopolítica. Bueno, ¿qué hay en nuestros genes? En nuestros genes está la clave de todo, ¿sí? La clave de todo, ¿sí? Por eso nos están pinchando genéticamente, porque tienen la clave y están modificando esa clave. Eso es lo que está pasando. Pero vamos a ver cómo empezó todo esto, o uno de los interines de toda esta historia, de toda esta saga humana. Sucede que entre neandertales y Homo sapiens hubo sexo, pero muy poco amor. Sí, bueno, es lo que explican unos científicos, ¿no? La relación entre los neandertales y los primeros sapiens despierta apasionantes debates. Un enfrentamiento entre ambas especies, una guerra que duró 100.000 años, el tiempo que duró la convivencia en el planeta con una victoria para los nuestros, ha sido la interpretación más aceptada durante mucho tiempo, ¿no? La lucha de dos bandos y uno gana y a través de una guerra agotadora y prolongada, ¿no? Bueno, entonces, lo puedes ver así, ¿no? Esa interpretación, ¿no? Bueno, pero hoy sabemos que además de la posible hostilidad de los sapiens, hubo otros enemigos en la contienda. La derrota del Neandertal, la extinción de la última especie hermana del humano, pudo deberse a cambios climáticos, quizás a su propia condición anatómica, incluso a los efectos de una epidemia que les diezmara. Los nuevos registros arqueológicos y los avances en la comprensión de nuestro genoma han transformado por completo el modo en que ahora podemos contar nuestra historia junto a los neandertales. Ojo, deslizan el hecho de que pudo ser eh, el, el fin del neandertal provocado por los efectos de una epidemia que les diezmara. Es decir, serían genéticamente susceptibles a ciertas cosas, tendrían cierta susceptibilidad genética. Bueno, pero todo eso se puede saber teniendo un neandertal, ¿no? Quizás por eso quieren revivir animales, al mamut, ¿no? A varios animales distintos, ¿no? Si pueden hacerlo con un mamut, pueden hacerlo con un neandertal, porque el genoma neandertal se ha secuenciado completamente. Y si lo hacen con un genoma neandertal, pueden ya tener el espécimen en vivo, en tiempo real, y ver las expresiones fenotípicas. Y cuando vean esas expresiones, pueden compararlo con el Homo sapiens. Y el Homo sapiens puede terminar resultando susceptible genéticamente a ciertas cosas, ¿no? Y pueden entender algunas expresiones genéticas de Neandertal. Quizás les sirvan para construir biotecnológicamente a los nuevos esclavos, a los nuevos tecnoesclavos. Los por eso están tan preocupados en revivir especies distintas. Pero prosigamos. La densidad de la población de Eurasia, acá estás viendo el mapa de Eurasia, aquí está, la densidad de la población de Eurasia a lo largo del Pleistoceno superior, hemos hablado del Pleistoceno, ¿no? Es lo que viene antes, lo que aparece antes del Holoceno, que es el Neolítico. El Pleistoceno superior es el inicio del Pleistoceno, el Pleistoceno inferior es el final del Pleistoceno. Y después de eso sigue el Holoceno. El Holoceno corresponde al Neolítico, del cual también hemos hablado acá, ¿no? Ese Pleistoceno superior es de hace 129.000 años. Y la densidad de población hace 129.000 años debió ser, pues, bastante pequeña, bastante pequeña. Y acá puedes ver algunos de esos asentamientos. Ahí está. Acá, algunos de esos asentamientos. Pues debió ser bastante pequeña. No es una mera cifra, sino que atiende a las posibilidades de encuentro que pudieron darse en el pasado entre ambas comunidades, ¿no? Ellos, los Neandertal y los Homo sapiens, éramos pues muy pocos. Sí, muy pocos. También de eso ya hemos hablado anteriormente, de la cantidad de población que había antes. Bueno, aún así faltan datos fiables durante el Paleolítico Medio, pero sí del inicio del Paleolítico Superior, que es la fase del Auriñaciense, momento en el que se estima en Centro Europa una población entre
900 y 3.800 personas. Eso también hemos hablado, creo, ¿no? 900 a 3.800 personas en el centro europeo. Así de poquito, o sea, no llenaban ni una ciudad. Una ciudad son 5.000 personas. Imagínate la cantidad de personas, de poquitas, ¿no? Digamos que eran 10 para cada valle, algo así, ¿no? 10 personas para cada valle, o ponle ya 30 personas para cada valle, ¿no? Son 10 valles, más o menos. Así, así vivían antes. Es decir, por toda Europa Central se repartían los habitantes de lo que hoy podría ser un pueblo pequeño, una aldea, pero estaban repartidos, no había una aldea, había la cantidad de personas que cabrían en una aldea, pero no había la aldea, sino que esa cantidad de personas estaba desperdigada por los valles, los bosques, las estepas, las praderas. Ahora bien, si consideramos una superficie habitable superior a 10 millones de kilómetros cuadrados, la densidad de población sería ínfima, cercana a 0,103 personas por cada 100 kilómetros cuadrados. En un cuadrado de, sí, en un cuadrado de 100 kilómetros había la décima parte de una persona. En un cuadrado de 1.000 kilómetros había una persona. Así, así de pequeño, así de ínfima era la población. Sumemos a esa escasa densidad de población que los lugares de residencia, cuevas, abrigos o cauces fluviales se reutilizaban de manera reiterada por los mismos grupos a lo largo del tiempo. Así, las posibilidades de contacto entre ambas especies debieron ser muy escasas. Acá hay un mapa de la distribución de los principales hallazgos de neandertales tardíos, sapiens anteriores al 40.000 antes de Cristo, sí, sí, el 40.000 antes de nuestra era, perdón, antes de nuestra era, 40.000 de nuestra era, así como yacimientos musterienses tardíos y del Paleolítico Superior Inicial. Las zonas sombreadas podrían corresponder a áreas de contacto entre ambas especies. Esas son las áreas sombreadas. Las zonas de mestizaje, si se podría llamar así, eran las zonas de contacto entre ambas especies. Ahí están las zonas. Ahí está. Lo que está en azul es el inicio del Paleolítico. Lo que está en azul. Está en azul. Ahí, ahí está. ¿No? Lo que está en estrellitas son los inicios del Paleolítico, pero con las dentales encima. Ahí está. Ahí está. Lo que está, los triangulitos también son los neandertales, pero al final de su ciclo. Lo que está en azul con un punto negro en medio son los Homo sapiens anteriores al 40.000 antes de Cristo. O sea, los Homo sapiens 1.0. Esos son los círculos con un punto en medio. Y los círculos rojos, ¿no? Los círculos rojos con un punto y medio, con un punto en medio, son los neandertales finales. Ahí están los neandertales finales. Ahí lo puedes ver. Ahí vivían, entonces es posible que haya habido zonas de confluencia entre ambos. Entre los neandertales y sapiens hubo más encuentros de los que parecían probables, y no solo hubo competencia. Han secuenciado el ADN de neandertal en restos humanos, en restos de Homo sapiens, y se han podido hacer comparaciones con el ADN de poblaciones modernas, así como con los primeros sapiens que llegaron a Europa. Esta comparación confirma que la relación entre estos grupos humanos fue más frecuente de lo pensado. Resulta contradictorio que distintas especies pudiesen tener descendencia común. Pero me llama la atención un punto. ¿No será que algo pasó en el Homo sapiens que terminó teniendo un gen dominante? ¿Y por qué? Porque tenemos genes de Neandertal. El Homo sapiens tiene genes de Neandertal. ¿Qué pasó con ese Neandertal? O sea, dejó de ser Neandertal. El hijo del Neandertal dejó de ser Neandertal. El hijo del Neandertal se volvió humano. ¿No será que algunos humanos tenían un gen dominante de tal manera que
si un humano se cruzaba con un neandertal, el producto de ello era humano porque era un gen dominante. ¿No habrá sido eso lo que pasó? Y al final, como escaseaban los neandertal por esa situación, quizás los humanos eran más en número que el neandertal, terminaron absorbiendo los neandertals. Y prueba de ello están los genes humanos que tienen restos de neandertal, del cual también hemos hablado aquí, ¿no? Quizás hay algo sobre el tema del gen dominante. Hoy sabemos que en nosotros hay una carga genética de entre 1% y 4% de ADN neandertal, aunque no todos los sapiens muestran huellas de hibridación, como sucede con las poblaciones africanas. Los africanos no tienen gen neandertal. En el 2018 se dio el hallazgo de una niña, hija de una mujer neandertal y un hombre denisovano, que confirmó que el mestizaje fue un proceso viable e indiscriminado. Los restos humanos en los yacimientos de Bacho Quiro, nacimientos de Bacho Quiro, voy a señalarlo aquí en el cursor, acá está, aquí está, Bacho Quiro, de, de Slatikun en Chequia, ¿no? Bacho Quiro, ¿no? Slatikun, ¿está por acá? No, no está acá. Slatikun en Chequia, o sea, la República Checa, han confirmado que los contactos se produjeron con frecuencia. Por el momento, los encuentros debieron estar limitados a contextos geográficos y cronológicos concretos. Al menos, sí, sucede que pudieron producirse en los montes Altai de Siberia estos encuentros hace unos 100.000 años, ¿sí? Hace unos 100.000 años. Y en el Próximo Oriente, cerca de los 60.000 años. Ahí está. 100.000 años, 60.000 años. Y en Centro Europa, alrededor de 40.000 años. Y todo ello se sabe en base a registros genéticos de sapiens y neandertales. Ya podemos ver cómo va yendo más hacia occidente el mestizaje. En Siberia, que estamos viéndolo acá, aquí los mestizajes se hicieron hace 100.000 años. Más al occidente, en el Medio Oriente, hace 60.000 años. Y más al occidente, en el centro de Europa, 40.000 años. O sea, fue corriendo poco a poco, ¿no? ¿Por qué habrá pasado eso? ¿Qué habrá pasado eso? ¿Fue por la ruta del Homo sapiens o por la ruta de Neandertal? No sabemos. Esta amorosa relación entre especies debió restringirse a la integración de individuos aislados dentro de grupos ajenos. Los procesos de selección cultural en la descendencia debieron esculpir nuestra limitada carga genética neandertal. ¿Sí? Solemos olvidarnos la importancia que tiene la cultura como diferenciadora entre los grupos humanos. Aunque no se reconocieran como especies distintas, sí debieron considerarse diferentes tal y como su cultura material lo indica. Hace 300.000 años, los primeros sapiens elaboraron una industria idéntica a los neandertales, pero la cambiaron poco tiempo después, hasta hacia estándares más complejos. Sin embargo, el Homo neandertal la mantuvo sin apenas cambios en su extinción. O sea, el neandertal no era innovador. El Homo sapiens sí era bastante innovador. Ambos partieron del mismo punto inicial, pero el neandertal se mantuvo en la misma línea y el Homo sapiens decidió diversificarse, decidió evolucionar. Aún asumiendo que la simbología y el arte formaran parte de la riqueza cultural de Neandertal, su generalización y expresión no es en absoluto asimilable al de los sapiens, y ello sin descartar la autoría sapiens fruto de una temprana llegada a Occidente. A lo largo de los últimos 100.000 años, en los que se establecen contactos entre estas especies, la cultura neandertal parece sin duda la gran triunfadora. Sí. O sea, parece que el neandertal ya está en su punto, ya está en su auge, se impone donde quiera que sea, ¿no?
Y esta industria neandertal se conoce como el musteriense. Estás viéndolo acá, es el musteriense. Se registran yacimientos europeos sin apenas variación desde los 300.000 años, sin variación. Esa es la cultura. Y acá puedes ver cómo se expande toda esta cultura neandertal. Los neandertales tenían este espacio. Ahí está. Eso es lo que han encontrado. Las zonas azules son zonas donde han encontrado bastantes restos de neandertal. Claro que es evidente pues que Neandertal tuvo que cruzar toda esta zona o que vivía también en esa zona de Mar Caspio y de los lagos Aral, que ahora creo que ya no existe el lago Aral, él vivía en esas zonas, ¿no? Solo que parece que no se ha podido encontrar rastros de él en esas zonas, ¿sí? ¿No? En esas estepas. Bueno, este es el musteriense, señores. Ahí está. De hecho, la hibridación cultural que se produce en el Próximo Oriente confirma el relativo triunfo de los modos de producción de utillaje de los neandertales frente a los propios sapiens. Es posible que la situación sociodemográfica condicione una respuesta cultural a favor de Neandertal, pero la flexibilidad y la plasticidad del sapiens pudo ser clave de esta absorción del musteriense durante el periodo en que ambas especies entraron en contacto, a lo largo de unos 5.000 años. Frente a un marcado sentimiento territorial en los neandertales, quizás el Homo sapiens modeló la ocupación del mismo territorio con mayor movilidad, agotando paulatinamente los recursos tradicionales de los neandertales, ¿no? Y quizás la batalla pues se ganó de antemano. El neandertal fue capaz de adaptarse a cambios climáticos muy duros, de explotar ambientes y recursos muy variados, con una tecnología compleja, pero quizás su inmovilismo cultural, sumado a las nuevas condiciones creadas por la esporádica y quizás temprana llegada del Sapiens, ¿sí? Del Sapiens a Eurasia, fue lo que determinó su paulatina disolución en favor de estos, capaces de llevar a cabo migraciones ágiles y adaptaciones al medio con mayor flexibilidad. Es decir, fue una guerra lenta, pero ganada de antemano. No es fácil saber si los últimos grupos neandertales fueron conscientes de su propia extinción, dejando sus huellas en reductos aislados. Este conflicto entre especies derivó en Cepso, pero parece que con muy poco amor. De otro modo, el ADN neandertal estaría mucho más presente en los grupos humanos que evolucionaron en Europa. Entonces tenemos el neandertal reemplazado por el Homo sapiens, ¿no? Porque el Homo sapiens tenía más versatilidad, tenía más plasticidad, se adaptaba más fácil, era más, era más chispeante, sí, tenía más chispa, o sea, más capacidad de buscar más soluciones, más modos de actuar, más, más opciones, ¿no? Ideaba más opciones. En Allental no. ¿Qué significa? Significa que ahora cuando creen el humano 3.0, el humano actual, nosotros, vamos a ser sometidos a una ingeniería social. Es más, ya empezó la ingeniería social. La gente no tuvo más opción, no creó otras opciones. Los medios de prensa, manejados por las grandes corporaciones, le dijeron al humano las opciones que debe tener. El humano no creó varias opciones. Esa situación de crear varias opciones frente a respuestas y escoger con libertad entre esas opciones es lo que les hace humanos. Es lo que justamente les ayudó a triunfar sobre el Neandertal. Pero esa habilidad se ha perdido. Te dicen que te pinchas. No buscas otras opciones. Ya no hay capacidad de crear otras variantes de acción. Significa que estamos quedando como los neandertals, ¿no? Los neandertals estaban bien adaptados al frío, a los ambientes agrestes, ¿no? Tú estás bien adaptado a la ciudad, ¿no? A la selva de cemento, ¿no? Pero cuando todo eso se va, el neandertal ya no tuvo recursos cuando ese ambiente agreste, ¿no? Esa selva, ¿no? Esa selva, esos ambientes tan,
tan estresantes, tan inhóspitos. Este, Esos ambientes tan inhóspitos creaban en el Neandertal pues esa situación de adaptabilidad. El Neandertal se podía adaptar perfectamente, pero cuando vino el factor Homo sapiens, el Neandertal comenzó a declinar, ¿no? Así como el Neandertal estaba adaptado a esos ambientes agrestes, el Homo sapiens está adaptado a sus selvas de cemento y a sus celdas digitales. Sin un celular se desesperan. Si no tienen un iPod, un celular, algo en la mano, viendo una pantalla, se desesperan. Si alguien controla esa pantalla y los excluye de eso, es como si fuera un ostracismo digital y simplemente caen. Estamos en la misma condición de un Neandertal, pero el Neandertal fue reemplazado por el Homo sapiens. El Homo sapiens, cuando tenga también la misma diversidad del Neandertal, ¿por quién será reemplazado? Quizás por un Ectomano 3.0. Ellos ya saben cómo pasó, saben lo que sucedió antes, y quizás con algo de tecnología van a recrear algunas circunstancias. Esto fue Real Biopolítica. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.